Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Un militar le pidió a Celeste Martins Caseiro un cigarrillo. Esta no tenía porque no fumaba, pero a cambio le dio una flor, en concreto un clavel. Ese gesto pasará a la historia y pondrá nombre a toda una revolución. Revolución que comenzó el 25 de abril de 1974. Un país que en apenas 12 horas terminó con una de las dictaduras más longevas de la Europa reciente, la de Salazar. Aquel país era Portugal, y aquella revolución se conoció como la Revolución de los Claveles. Antes de asistir a esas 12 horas que lo cambiaron todo, vamos a ver de dónde venía esa Portugal dictatorial. Estamos en los años 20 del siglo pasado. Portugal vivía una época muy convulsa después de terminar con su monarquía e instaurar la república. En 1926 empieza a despuntar en Portugal un régimen de carácter eminentemente autoritario al más puro estilo y semejanza de los ya emergentes en Italia y Alemania. Todos los fascistas se miran entre sí, es lo que hay. Pues bien, en junio de ese año se llama a un hombre para que se haga cargo de la cartera de finanzas, de Hacienda, a un profesor universitario, Antonio de Oliveira Salazar. 13 días es lo que duró Salazar en su nuevo cargo, pues según él no se le habían consentido todas sus demandas. Volverá a impartir clases en la Universidad de Coimbra, aunque 2 años después le volverán a llamar para el mismo cargo. Para evitar que le volviera a pasar lo mismo, exigirá controlar todas las finanzas del resto de los ministerios. Irá poco a poco imponiendo un rígido sistema de austeridad en el país. Oliveira Salazar era un hombre sobrio, oscuro, ultraconservador y odiaba todo lo que sonara a libertad. Se convirtió en el hombre fuerte del gobierno, tanto que hasta el propio presidente le consultaba cuando tenía que tomar cualquier tipo de decisión. 6 años después de esto, Oliveira Salazar acabará presidiendo el gobierno y comenzarán los años más oscuros para Portugal. Sus políticas en sí son una refundación del Estado en toda regla, bajo el lema de Dios, patria y familia. Esto me suena conocido, ¿no? En fin, Salazar mandará redactar una constitución. Eso sí, una constitución a su imagen y semejanza. No vayáis a pensar en algo de libertad. No, es lo que en Portugal se conoce como la fundación del Estado Novo o el inicio del salazarismo. Durante todo este tiempo, y como muchas otras dictaduras, la de Salazar se maquillará como una aparente democracia, con esa constitución, con un presidente de la República, pero claro, este era elegido siguiendo la voluntad del propio dictador. Lo curioso para algunos era que, a pesar de ser una dictadura evidente, pues se perseguía la libertad de prensa,
Se impedía la formación de partidos, manifestaciones, se controlaba el sistema judicial. Luego, fuera de Portugal, se sentaba, por ejemplo, como miembro de la OTAN. Y es que el resto de países miraban para otro lado ante la ausencia de libertades, de garantías democráticas o del más mínimo respeto a los derechos humanos. Aunque ya os voy haciendo un spoiler, la Revolución de los Claveles de 1974 no se la hicieron a Salazar. Primero y básicamente porque este elemento murió 4 años antes, pero sobre todo porque cuando pasa a mejor vida, Salazar no sabe que ya no era el dictador jefe, le habían quitado el puesto. Ahora os lo explico mejor. Resulta que el 3 de agosto de 1968, en su residencia de verano en Estoril, Salazar se cae de una silla. En concreto, en una reunión médica que tenía con su callista de confianza. Este se sentó en una silla de lona para que lo atendieran y catapum, se cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo de piedra. En un primer momento parece que solo se ha herido, sin más, pero un mes después, en una revisión neurológica, enseguida le encuentran algo y tiene que ser operado de urgencia. El postoperatorio parecía ir también bien, pero el 16 de septiembre sufrirá un accidente vascular cerebral y termina en coma. Pero mala hierba ya se sabe, y aunque recibió hasta la extrema unción, saldrá de ese coma. Pero no lo hizo bien. Su capacidad para moverse quedó muy dañada, se le olvidaban asuntos recientes, y por eso, en ese momento, los suyos deciden que un dictador no puede ser y le sustituyen por otro profesor, esta vez de Derecho, Marcelo Caetano. Pero ya os he dicho antes que Salazar nunca supo que ya no mandaba. ¿Por qué? Salazar volverá a su residencia sin saber que ya no es dictador de absolutamente nada. De hecho, organiza sus habituales consejos de ministros, incluso con algunos que realmente ya no estaban en ese puesto. Su familia, amigos y funcionarios nunca le dijeron la verdad. Aparentemente porque los médicos les habían informado que si se lo decían, Salazar no podría soportarlo. Finalmente, sin saber la verdad, el 27 de julio de 1970, el dictador Oliveira Salazar pasó a mejor vida. Hoy está enterrado en una tumba anónima, sin honores, a la que la mayoría de los portugueses dan completamente la espalda. Pues bien, con Salazar muerto y enterrado, la dictadura con Caetano intentará lavar su imagen, sobre todo de cara al exterior. Ofrecía una imagen más abierta a reformas y más tolerante, algo que, como os podréis imaginar, a los más ultras no les gustaba nada de nada. Aún así, Portugal estaba aislada ya internacionalmente, sobre todo por ese énfasis que tenía por el colonialismo ya caduco en el resto del mundo. Un detalle que hay que marcar para diferenciar la dictadura portuguesa frente, por ejemplo, al que sufrimos en España, es que los militares no formaban parte de ella. Sí se mostraban sumisos, como muchos otros, pero no vertebraba la columna de la propia dictadura. Era una dictadura civil, no militar. Y esto es importante, porque será uno de esos militares el que empiece a plantear
que el camino del país no podía ir por donde estaba yendo en esos momentos. Él era el general Antonio de Spinola. En 1973, Spinola publicará un libro con su idea del país. Pronto se le unirán muchos otros militares que compartían su tesis y sus iniciativas. Tenían una cosa meridianamente clara, era que si querían triunfar con sus ideas, tendrían que dar un golpe que pusiera fin a esa dictadura. Toda esta conspiración se tuvo que precipitar, puesto que empezaban a llegar al gobierno filtraciones de lo que estaban planeando, y algunos de esos participantes serán cambiados de destino y alejados del centro de la conspiración. Así que tenían que hacerlo ya, sí o sí. Y 2 canciones marcarán la historia de Portugal para siempre. Los sublevados sabían de la gran afición por las baladas populares y también conocían el malestar que había en la sociedad, pues el gobierno del dictador seguía persiguiendo las canciones protestas. Por eso usarán 2 canciones muy concretas para dar señales. Una para la confirmación de los planes, la otra para el inicio de la revolución. A las 11:05 de la noche del 24 de abril de 1974, por la radio suena la balada E depois do adeus, del artista Paulo de Carvalho. Con esta canción, los sublevados confirmarán al resto de dotaciones que los planes se iniciaban y que el operativo de sacar las tropas a la calle comenzaba. Hora y media después sonaba por Radio Renascença, la emisora de los curas, otra canción, Grándola, Vila Morena. Con esta canción, prohibida, arrancaba la Revolución Portuguesa. Esta canción, la de Grándola, había sido prohibida y las radios estaban más que avisadas de que no podían emitirla. Hablaba de la fraternidad entre la gente y la autoridad. Por eso fue la elegida para dar a conocer a todo el mundo que esa revolución no tenía marcha atrás, no podían detenerla. Los sublevados habían establecido su base en el cuartel de Pontiña. Desde ahí, como diría Aníbal del equipo A, se iban felicitando, pues los planes, aunque cogidos con alfileres, iban saliendo bien. El gobierno, evidentemente, intentó reaccionar, pero se dieron cuenta que ya no podían hacer nada. Los altos mandos que dirigía el gobierno del dictador se dieron cuenta al salir a la calle que si intentaban hacer algo contra los militares sublevados sería hacer correr litros de sangre por la calle. Tanto es así que a media mañana las fuerzas encargadas de reprimir la revuelta se acabarán sumando a ella. Durante esas primeras horas de nerviosismo y evidente tensión, con armas en ambos bandos, los sublevados pidieron a la población civil que se quedaran en su casa, que no salieran a la calle, pero la mayoría no les hizo ni puñetero caso. Lógico, estaban hartos de vivir durante tantas décadas en una dictadura como la de Salazar, estuviera ya o no él. Lisboa se convertirá en una auténtica fiesta, una fiesta con un símbolo que pasará a la historia, el clavel. En ese momento, los claveles sustituirán a las armas.
Floristas, amas de casa, todo el mundo iba con claveles que iban regalando a esos militares sublevados. Algunos se los ponían en la ropa, otros en el cañón de sus armas. Esa flor cambió la historia de Portugal para siempre y hará de esta revolución una revolución sin precedentes. Y mientras esto pasaba, ¿el gobierno qué? Pues Caetano estaba escondido con los suyos en el cuartel general de la Guardia Nacional Republicana, y a pesar de que algunos de los suyos insistían en atacar la revuelta, éste entendió que no había nada más que hacer. Por eso, a media tarde del 25 de abril enviará un mensaje alto y claro a los sublevados. La dictadura se rendía, y querían, eso sí, traspasar de alguna manera el poder, y él proponía hacerlo al hombre que lo comenzó todo, el general Spínola. Spínola, cuando se lo cuentan, dice que solo aceptará si el resto de compañeros lo hacen. Y aunque a algunos no les hacía demasiada gracia la idea de que el poder lo recogiera Spínola, al final, viendo cómo las calles se teñían de claveles, aceptaron la idea. A las 6 menos cuarto de la tarde del 25 de abril, sin víctimas y con apenas oposición, el salazarismo cerró la puerta de la historia. Esa misma madrugada, los presos políticos serán todos puestos en libertad. Por su parte, Caetano y el presidente juguete de la República eran detenidos en su domicilio. De ahí serán trasladados en avión a Madeira y desde ahí, unos días más tarde, se les permitirá irse al exilio a Brasil. Portugal, de todas maneras, vivirá una época convulsa en los siguientes meses. Spínola intentó formar un gobierno de concentración, pero su experimento duraría solo 4 meses. Finalmente, terminará marchándose a la base española de Talavera la Real, en Badajoz. La situación de inestabilidad se prolongaría hasta finales de 1975, cuando después de otro golpe del sector moderado del ejército, junto con la ayuda de socialistas y socialdemócratas, conseguirán por fin estabilizar la democracia parlamentaria que hoy en día siguen teniendo. Dos años tendrán que pasar para que nuestro país viviera una transición propia después de la revuelta de los claveles. Muy distinta a la de Portugal, eso sí, pues aquí tuvimos que esperar a que el infame dictador se fuera al otro barrio para que el país empezara a tener aires de libertad. Aquí, por desgracia, no tuvimos claveles. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.